Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este podcast de Psicología Criminal y Forense. Y bueno, pues en esta ocasión, pues vamos a hablar de los temas que creo que están en las mesas de todo el mundo, ¿no? Que es eh, todo el asunto de la vulnerabilidad asociado a esta contingencia sanitaria. Y para ello, bueno, pues he invitado a mi amigo y colega, el doctor Leonardo, que se encuentra ahorita en España precisamente, y pues que él dirige una organización que precisamente se dedica a los estudios para la paz y, bueno, una serie de aplicaciones de la psicología en diferentes contextos. Leonardo, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal, Aurelio? ¿Cómo andás? Mira, aquí con mucho gusto de estar nuevamente juntos. Sí, hombre, bueno, pues la intención de este primer podcast que queremos hacer una serie es hablar hoy de los efectos psicológicos y vulnerabilidad. Estábamos hablando antes de empezar a grabar que, pues, se habla mucho de los efectos psicológicos a nivel de estrés, a nivel de ansiedad, ¿no? Pero que no estamos atendiendo como los contextos sociales que hay alrededor de estos, precisamente vulnerabilidades. ¿Qué nos puedes tú platicar sobre esto? Bueno, a ver, ocurre como hemos discutido y hemos hablado muchas veces, el estrés es pues suena un poco trillado, pero realmente es una construcción social, ¿no? O sea, la palabra estrés como tal no es una entidad con una sustancia que ande por allí caminando por la calle, ¿no? El estrés es la manera en la que le hemos llamado o hemos dado en nombrar a todo este conjunto de síntomas que tenemos los seres humanos cuando funcionamos por encima de nuestra capacidad de procesamiento, digamos, desde una teoría de la información, desde una teoría, digamos, computacional de la mente. Cuando una persona está funcionando por encima de su capacidad, pues hay un cierto grado de estrés, ¿no? Y hoy por hoy, el estrés tiene que ver con que además de las demandas, y hablando un poco de esta articulación sociológica, ¿no? que siempre intentamos hacer, eh, además de las demandas típicas de la vida que todos tenemos dentro de un contexto capitalista, que es producir, porque básicamente ese es el gran mandamiento capitalista, producir, tenemos otra ahora con la que no nos habíamos enfrentado, que es producir y continuar produciendo Claro. frente a la amenaza de perder la propia vida. Entonces, esto hace que se produzca el estrés. O sea, y yo creo que esta es una lectura que no estamos haciendo, que es la lectura, no tanto la lectura que yo he visto, que es como, que el estrés que se produce al estar en casa, que es cierto, desde luego que sí, es una forma. Y Y el la otra, confinamiento, y eso ya se ha hablado bastante, ¿no? claro, claro, que es cierto, ¿no? Pero Sí, bueno, claro. Eh, yo creo que eso es una discusión que está bastante zanjada y agotada ya, pero yo siento que esto nos pone en una tesitura muy compleja porque nos enfrenta de cara con el paradigma de la productividad capitalista y cómo sostener ese nivel de productividad cuando hay una necesidad que emerge del fondo mucho más fuerte, que es la necesidad de sostener la vida. Y esto nos mueve precisamente a enfrentarnos a ese debate en la vida cotidiana, que es o sostener la vida o producir. Claro. Y entonces ahí creo yo que hay un problema muy fuerte. Oye, Leonardo, para que la gente conozca más el trabajo que estás haciendo, eh, tú durante esta contingencia han estado haciendo transmisiones en vivo para que sigan, obviamente, las redes sociales de Leonardo. Los vamos a poner en el link al lado de este podcast. Han estado haciendo trabajos de meditación donde la gente se une. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Sí, nosotros, como vos sabés, porque somos colegas hace mucho tiempo, Claro. comenzamos en México y en Argentina combinando los estudios para la paz eh, Exacto. que son de un corte sociológico, de un corte antropológico y político, con la meditación. Porque pensamos que la meditación es una forma de, digamos, observar la cotidianidad y precisamente es una manera de volver a mirar cómo vivimos y cómo este tipo de violencias están insertas en el cuerpo y en la vida cotidiana. La meditación es parar, es detenerse, es dejar de hacer. Por eso yo pienso que la meditación, tal y como la entendemos nosotros, Claro. es un acto
digamos, una acción crítica frente a esa productividad incorporada que tenemos, ¿no? Pero bueno, obviamente esto es lo que nosotros hacemos. Y nosotros por la tarde, a las 8, comenzamos acá en España a hacer una ronda de meditación abierta a todo público, donde la gente se puede conectar, y es muy sencillo, simplemente nos sentamos, hablamos un poco de algún problema, y al final leemos un poema, y en eso consiste la sentada, que así le llamamos nosotros, de meditativa, donde practicamos mindfulness y así. Y bueno, poco a poco empezaron obviamente las primeras personas que entraron fueron españoles, porque estamos en España, nos movimos de México a España, se movió la sede del instituto acá a España, estamos ahora. Sí. Entonces, gente de España, pero claro, nuestros alumnos de las demás formaciones en mindfulness, en psicoterapia, se han empezado a conectar. Y al final ya somos un montón ahí, de todos los lugares, hablando y sintiendo lo mismo, ¿no? Sí, sí lo he visto. Y a mí me gustaría aprovechar esto que haces, esta reflexión que haces sobre la productividad y este paro que estamos haciendo para, pues básicamente por la vida, para salvarnos un poco. Eh, Cuando hablamos de mindfulness, esta mirada que tú tienes, porque el mindfulness se le ha asociado, pues precisamente con la productividad, ¿no? Se le ha incluso acusado, digamos, de, en parte, ser como esta parte de esta lógica de la felicidad individual a partir del descubrimiento interior, etcétera, etcétera. Y que ahora nos encontramos, y yo creo que se vuelve bien relevante el trabajo. Digo, tú haces muchísimas más cosas. Hemos trabajado, por ejemplo, en el tema de la violencia, en el tema de psicología comunitaria, pero en este aspecto en particular de tu trabajo, y yo quisiera que platicáramos sobre eso. ¿Cómo esta mirada distinta del mindfulness, o por lo menos muy específica, asociada a una mirada más bien crítica y más bien comunitaria, ¿no? ¿Cómo ves esta diferencia? ¿Sí ves esta distancia, digamos, en esta crítica que se le hace al mindfulness como muy desde a lo mejor hasta a veces autocomplaciente? Claro, claro. Sí, desde luego. Nosotros nunca pensaríamos así si no tuviéramos un fondo profesional distinto. Nosotros somos antropólogos, siempre hemos tenido una mirada, digamos, epistémica crítica en general, ¿no? Yo he estado en Chiapas trabajando con las abejas de Acteal, Inés ha estado en Chiapas también trabajando con población tzotzil celtal. Nosotros llevamos años trabajando desde un paradigma comunitario. Entonces, claro, cuando nosotros llegamos al mindfulness, entendemos que el mindfulness como una técnica, como una forma de trabajar algo que ya venimos cocinando, que es precisamente el instituto, que es cómo podemos generar paz. Paz en un sentido diverso y amplio, ¿no? No solamente la paz policial, que es como quedarse tranquilo, ¿no? Y como ahora en su casa, sino que también hablar de la paz en ese desdoblamiento que la paz tiene hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Porque la paz no es solo algo que está afuera, sino que está dentro. Y yo lo que creo es que el mindfulness asociado a la productividad que vos mencionás, tiene que ver con que durante mucho tiempo el mindfulness, si bien comienza desde una lectura muy, muy comunitaria, se desvirtúa y ojo, como se desvirtúa totalmente todo. ¿Vamos? Sí, O sea, claro. no hay, como dicen los zapatistas, no hay nada que esta hidra no engula, ¿no? Y el Claro. mindfulness también. Lo que pasa es que en el mindfulness es mucho más notorio, porque se supone que la meditación es precisamente un espacio de encuentro, no de alienación. Exactamente. El mindfulness, cuando se vuelve una herramienta exclusivamente para la productividad, pierde, desde mi punto de vista, su característica principal, que es ayudarnos a observar la manera en la que nos hemos alienado intentando perseguir ese paradigma. Claro. Pero las técnicas son las mismas, ¿eh? O sea, lo que cambia es el sentido, y por eso es tan importante la formación de profesores en mindfulness con una lectura epistémica adecuada. Una lectura, digo yo así le llamo, que es un nombre de toda la vida, pero es una lectura prosocial, antisocial. Porque Claro. entender la meditación como algo que exclusivamente sirve para producir más es antisocial. Y hoy lo Claro. podemos ver muy claro con el coronavirus, ¿no? Lo antisocial que puede ser eso. Entonces,
en nuestra escuela de Mindfulness y Paz, pues nosotros seguimos un poco ese paradigma que por otro lado es bastante atípico, ¿no? Sí, y lo es, y por eso quería que lo platicáramos, porque precisamente creo que queda bastante con lo que estamos viendo ahora, con lo que obviamente todos y todas estamos buscando salidas a esta situación, que por un lado son sanitarias, que tienen que ver con por qué estamos haciendo el sentido del por qué el aislamiento, de por qué la cuarentena, de por qué hay personas que no lo pueden hacer. Yo acá he discutido mucho que creo que la empatía es un valor muy importante en este momento, porque la vulnerabilidad de muchos grupos, por diferentes cuestiones, que es lo que quisiera que platicáramos, pues están en juegos. Uno desde el privilegio de poder sentarse en una computadora aquí y meterse a estas aplicaciones y poder grabar y poderlo difundir, pues la voz de uno parece como si fuera la voz única que existe, pero es que la verdad es que cuando vemos estos videos y vemos en las redes sociales que se critica a la gente que sale y todo eso, pues lo estamos viendo, no estamos entendiendo que hay diferentes tipos de vulnerabilidad y que si hacemos simplemente y organizamos esta experiencia, estar acá encerrados como una especie de automejoramiento personal, ¿no? Como de, bueno, yo voy a salir de esto, ¿no? Por allá está, bueno, pues pónganse a escribir la tesis o lo que sea, pues nos estamos perdiendo precisamente de que el mundo ya no va a ser igual. El mundo que estamos viviendo va a cambiar de manera radical y que ahora las vulnerabilidades están más expuestas que nunca. Por ejemplo, hablemos de la vulnerabilidad, por ejemplo, que se habla poco ahora, que es la vulnerabilidad de la discapacidad psicosocial, de las enfermedades mentales, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú el asunto de las enfermedades mentales ahora que estamos en estas condiciones, no solamente de aislamiento, sino también en la contingencia? Bueno, sí, yo coincido totalmente. Yo creo que, a ver, eh, ocurre lo mismo con cualquier situación de confinamiento. Es decir, ahora quien puede confinarse y quien puede curarse es quien tiene los recursos para ello, ¿no? Claro. Eh, entonces, hay una serie de personas que quedan en un lugar de subalternidad, decimos, ¿no? Eh, porque viven hacinados ya en sus casas, porque no tienen la posibilidad de quedarse solos en sus casas frente al computador, porque probablemente no tienen computador, o porque viven de a muchos, o porque necesariamente viven al día. Y entonces esta situación de confinamiento ha traído aparejada una, yo diría, como una cristalización de la desigualdad. O sea, Sí, no es que esta desigualdad no existiese. Lo que está ocurriendo ahora es que esta desigualdad se ha vuelto, digamos, se ha expuesto, ¿no? Se ha claro, expuesto. O sea, podemos verla muy clara. ¿Por qué? Porque podemos ver en la calle a la gente que no puede confinarse en su casa. Es decir, podemos verlo. Antes, esta mirada, como, un poco como lo que eh, muchas veces, ¿no? Desde las teorías incluso Foucaultianas y desde Giddens también en la antropología crítica se ha visto, es que bueno, nosotros estamos acostumbrados a ocultar aquello que nos parece desagradable, ¿no? Pero ahora no es posible ocultarlo, porque precisamente quien tiene los recursos es quien se oculta. Entonces, vemos fuera en la calle a la gente más vulnerable. Hoy ocultarse es un privilegio. Y desde luego que ahora esto que vos decías me parece genial, que es que se utiliza el confinamiento como un método de automejoramiento, ¿no? Es como yo ahora puedo dedicarme a mí mismo. Y es muy loco porque hay una revista, bueno, un libro, pero bueno, a mí no me parece tan buen libro, la verdad, que es Sopa de Wuhan, el que ah, sacó, el que sacaron sí, todos los filósofos, ¿no? todos los filósofos. Un libro que me parece no está a la altura de las circunstancias realmente, pero bueno, plantea un par de posturas que son las de toda la vida, que ha tenido Cissé y Chulhan. Uno muy optimista, incluso naif, El ritmo va a cambiar y todo va a cambiar y todo va a estar bien y vamos a unir ritmo ahí como nuevo. exactamente como una especie de neocomunismo, ¿no? O Ajá, neonacionalismo. Y claro, Churchill lo que plantea no, en realidad el Estado se va a recrudecer en sus métodos de control social
vamos a tener nuevas formas, ¿no?, de panóptico, ¿no?, decir, de mirar lo que cada uno hace, que es lo que está pasando en China hoy por hoy. Porque en Sí. China, en gran medida, como dice este tipo, le deben, perdón, los chinos, el descenso en las muertes, precisamente a ese panóptico que en China hay Al mucho. control, a los Entonces, celulares, al registro que exactamente, tienen de la población, ¿no? exactamente. Entonces, yo creo que, a ver, ¿qué nos toca a nosotros como sociedad? A nosotros nos toca replantear desde el foro en el que tenemos la manera en la que hemos incorporado el capitalismo. Creo que es fundamental, independientemente de que seas más crítico o menos crítico con él. Creo que cualquiera en esta tesitura tiene que reflexionar sobre eso, porque es algo que afecta a todas las clases y a todos los colores. Claro. Muy importante, y creo que por otro lado, bueno, es fundamental tener cierta vigilancia y observancia de lo que van a hacer los gobiernos hoy por hoy frente a esta crisis. Hay mucha manipulación y creo que pues estamos ante una situación, yo creo que ante una situación de bastante peligro, Sí, porque lo que considerábamos algo que estaba garantizado, que es la vida y el acceso a la salud, vemos que no lo es. claro. Vemos que no lo es. Vemos que se están peleando por los respiradores, vemos que se están peleando por las máscaras. Y yo creo que esto está dejando expuesto algo muy claro, y que es que hace mucho tiempo nos estamos pasando por el arco del triunfo a los derechos humanos sin que nadie se dé cuenta. Exacto, ¿no? Y esto se ve en carne viva. Yo creo que lo nuevo, finalmente, lo hemos hablado muchas veces, es esto, es la carne viva, no es que no esté. Claro. Ahí, y el asunto, yo creo que la tentación es hacer invisible el problema. ¿Por qué? Porque yo lo que veo es que se está empezando a hablar como de, ahora que pase la cuarentena, ¿no? Ahora que se acabe esto del virus, ¿no? El virus no se va a acabar. Esto es una pandemia, esto implica una globalidad, y las grandes potencias del mundo se han visto afectadas por esto, y obviamente esto va a tener repercusiones en la forma en que se hacen tratados económicos con los demás países. Se van a recrudecer formas de explotación para países que son invisibles. Es increíble, por ejemplo, ver a estos, no sé si viste esta entrevista con dos científicos franceses hablando de que pues estaría bueno ir a hacer pruebas a África, ¿no? Sí, sí. Por decir un lugar, ¿no? Sí. Y decirlo con una naturalidad, con una frescura desde sus hogares. Y un poco eso es a lo que quiero, un poco a lo que quiero llegar es, precisamente creo que lo que viene se va a tratar de ocultar a la vulnerabilidad, obviamente de mujeres que viven violencia, obviamente de personas con enfermedades mentales, los ancianos, los niños y niñas, personas, por ejemplo, que consumen sustancias o que de alguna manera tienen algún tipo de dependencia, la pobreza, y obviamente, y creo que este es el gran, digamos, lo que siempre se trata de ocultar, el tema de la migración, ¿no? De las personas, de los inmigrantes, que pues son los que no existen, son invisibles, y no se les da los derechos que de por sí no existen en los estados. Entonces, para que el mundo vuelva a la realidad, para que el discurso, tenemos que ir a dos factores, ¿no? Uno es, esta contingencia va a acabar y vamos a poder regresar a consumir, a pasárnosla bien y no pasa nada. Y la segunda es, mejórate a ti mismo, ¿no? Piensa en ti mismo, qué te ha pasado, para que no veas, el tema es que no veamos precisamente a estos que no se quiere ver. Sí, totalmente, totalmente. Hay una serie como de dispositivos, ¿no? Para no ver, ¿no? Dispositivos de invisibilización, diríamos, ¿no? Para no ver la miseria, eh, para no ver el aburrimiento diario también, porque eso es Claro. otra cosa que no queremos ver, ¿no? El consumo tiene que ver precisamente con esa dificultad, y volviendo un poco a lo que hablamos del mindfulness, esa dificultad para estar con lo que pasa cuando no hay más ruido, cuando no hay más estridencia, cuando no hay más personas, y cuando estás frente a la pared, solo o sola, y que tenés que vértelas con esa realidad, que yo creo que produce el mismo espanto que el espanto que produce el mirar
la manera en la que esto está atado con alambre, ¿no? Por Claro. los estados, ¿no? Y ese espanto, yo creo que es un espanto que no hay que negar hoy por hoy, ante el cual tenemos que intentar sostener la mirada. Porque si no lo hacemos, es mucho más probable entonces que volvamos a este estado previo, ¿no? De consumo indiscriminado, pero desde un lugar mucho más cínico, porque ya sabemos lo que puede pasar, ¿no? Y junto con eso que decís, a mí me parece muy importante el tema de lo que hoy está tan en boga, que son las fake news, ¿no? Claro. Yo creo que en el fondo las fake news lo que ocultan es como un gran fake que somos todos como sociedad y como seres humanos, ¿no? Porque las news son una forma de fake que tiene que ver con un estilo de vida muy fake, ¿no? Oye, y que por ahí discutían, Adam Curtis, que es un documentalista, me parece muy relevante de este siglo, decía que era muy inocente pensar que la gente que estaba mal informada, sobre todo gente con poder económico, era porque tenía fake news. Es decir, Claro, había como una especie de complicidad de querer creer lo que quieres creer, ¿no? Es decir, claro. es muy claro, acá, bueno, sucedió en México, tal vez no se enteraron ustedes allá, pero nosotros tenemos acá le llamamos comediante, que es Eugenio Derbez, que leyó básicamente un post que le mandaron un WhatsApp, ¿no? Pero bueno, el tema es que él decidió que esa era información que era para darse, etcétera, etcétera. Y luego la discusión se diluyó completamente porque entonces el tema era si él había dicho algo que era certero o no era certero, pero el problema a lo mejor tenía que ver con el abastecimiento de un hospital o con el no abastecimiento de un hospital, pero es decir, creo que hay un estado de cinismo muy profundo en donde realmente no se quiere creer lo que se quiere creer y se quiere opinar lo que se quiere opinar independientemente de si se voltea a ver o no ver a la realidad. Sí, 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 sí. Yo coincido. Yo creo que eh, la realidad virtual, ¿no? Viste que en los 90, si recuerdan los oyentes también se hablaba en los 80, realidad virtual. Es un término que hemos olvidado, pero que es absolutamente relevante para explicar lo que pasa hoy, porque lo que estamos viendo es eso, es una realidad, eh, digamos, virtual que es más real que la ¿Sí? realidad misma, ¿no? Entonces, esta paradoja o aparente paradoja toca todos los frentes, ¿no? Y esto es lo más loco, porque yo he visto gente que solo porque tiene acceso a la información se posiciona en un lugar de saber, de experto, ¿no? Solo porque tiene los medios para fabricarse un perfil. ¿Me explico? Sí, Esto es claro. terrible, porque entonces esto es obviamente uno de los andamiajes que sostienen las fake news, ¿no? O sea, es decir, parece que es cierto, pero no lo es. Entonces, hay un vacío, digamos, interno, por así decirlo, que encontramos en todos lados, y también en los profesionales, ¿no? Sí, claro. Estamos encontrando con que, digamos, con profesionales eh, pop. La otra vez un amigo, bueno, un chico me comentaba en una red social, ¿a qué te refieres con pop? Bueno, cuando digo pop lo digo, lo digo desde el peor sentido posible, yo sé que, ¿no? Pero cuando hablo de pop me refiero como esta idea de pop, de explotar, como ¿sabes? De ping, es algo efímero. Claro. Nos encontramos con esta gente que tiene como este saber inventado, producido a través del marketing, pero que de fondo no hay ni años de estudio, ni realmente crítica, ni ética detrás. Esto es peligrosísimo para la sociedad, porque precisamente las sociedades antiguas, cuando estaban en crisis, recurrían a estas personas que tenían esa credibilidad y este saber, ¿no? A los ancianos o a la gente que sabía más, que había vivido más crisis. Hoy, cuando vamos a recurrir, nos encontramos con una serie de charlatanes, dicho mal y pronto, Ujú. que lo que hacen más que descubrir lo que está pasando es volver a cubrirlo, Claro. y este remover el ambiente es muy, muy negativo. Y esto pasa de manera transversal en todos los lugares del mundo. Yo creo que ese es otro tipo de fakes professionals, diríamos, ¿no?
que es muy dañino, además de la fake news, ¿no? Y esto es muy peligroso, ¿no? Claro que, a ver, o sea, yo creo que todos los que son profesionales o la gente que está metida en el tema de la ciencia, pues tiene la responsabilidad de replicar información del área de la que está ahorita muy relevante, que es el área de la salud, el área de las políticas públicas alrededor de la contingencia, pero ya opinar sobre ellas, bueno, si tienes muchas ganas, hazlo, ¿no? O sea, pues de repente hay muchas ganas como de opinar, pero también creo que vale mucho la pena como saber que este es el momento a lo mejor de, o sea, pues de no hacer tanta reflexión desde tu no saber, pues, ¿no? Y esto es, obviamente esto es transversal, esto sucede en todos los niveles, pero los profesionales, las y los científicos, pues evidentemente tenemos como muchísimo más responsabilidad en este momento. Por ejemplo, he visto en el área de la psicología que creo que poco a poco estamos empezando a tener una mirada más crítica de lo que está sucediendo, ¿no? Al principio solamente era como, bueno, pues respira y pues ten hábitos en tu casa y que trata de que tus hijos tengan actividades y como muy desde esa mirada clínica muy poco crítica, ¿no? Como de nada más, ahora sí que pásatela bien y trata de estar tranquilo, pero la realidad es cada vez más importante. Tú puedes ver gente que dice, y es real, dice, oigan, les ha pasado que tienen pesadillas, ¿no? Y a lo mejor está pasando. La gente duerme mal, la gente tiene pesadillas, porque precisamente estamos viviendo una pesadilla, ¿no? Y no solamente de la contingencia, sino de los tiempos que estamos viviendo de tanta desigualdad. Entonces, poco a poco estoy viendo ya más a colegas, no sé cómo los veas tú allá en España, a tener opiniones un poco más hacia el sentido comunitario y mucho menos hacia ejercicios de respiración, que son utilísimos, y las miradas cognitivo-conductuales, pues obviamente ayudan muchísimo para que las personas pasen las crisis de ansiedad, pero creo que sí hay una responsabilidad de la comunidad psicológica a empezar a hablar de otro tipo de temas. Sí, totalmente. Yo creo que durante mucho tiempo, y esta es una crítica que la psicología le urge, la psicología se ha dedicado a reproducir el modelo médico, es decir, a reproducir un modelo de trabajo centrado en la extirpación, en la minimización y, si es posible, en terminar con el sufrimiento. Y esto es algo que nosotros en el instituto lo tenemos muy claro desde la formación, ¿no? Nosotros, eh, si bien sabemos que el trabajo con un paciente en la consulta, el paciente cuando llega pretende mejorar, no necesariamente mejorar es no sentir dolor. ¿Mm? O sea, porque hay digamos, una eudemonología detrás de lo que hacemos que tiene que ver con el buen vivir. Entonces, si ponemos el buen vivir, ¿no? Que los tzotzíles llaman lekil kuch lejal, ¿no? Que es como la vida con el entorno, en la centralidad de este discurso, nos damos cuenta de que en realidad buen vivir no necesariamente es no sentir dolor. Que muchas veces cuando uno se hermana con alguien que sufre en la calle, sufre. O que cuando uno se sienta a practicar, y esto es algo que descubren todas las personas que hacen mindfulness, se sientan a practicar, independientemente de que lleguen con más o menos prejuicios, la primera vez que vos te sentás solo con vos mismo, duele. Necesariamente. Duele la rodilla o duele algún. Recoger esa experiencia como una experiencia precisamente en la cual uno puede resignificar el dolor es muy importante hoy por hoy. Y yo creo que esa crítica le urge a la psicología. Muchos psicólogos siguen pensando, tanto en la clínica como en la psicología jurídica o forense o en la psicología social, que nuestra función es, digamos, eliminar el dolor en todas sus formas. Y no es esa. Nuestra función, muy por el contrario, desde una crítica que hace, por ejemplo, la tercera generación de psicología, de psicoterapias conductuales, es resignificar el dolor y encontrarle una función y un sentido a ese dolor. Entonces, esto, llevado al plano de los estudios para la paz, significa que no estamos intentando volvernos pacíficos porque sí, y que debemos trascender la visión digamos, de preventiva policial para acercarnos a una visión preventiva en lo
que se refiere a la violencia, que busque el bienestar. O sea, que se centre en el bienestar, pero en el bienestar entendido ecológicamente. O sea, es decir, que es la única forma de asignarle un sentido al dolor. Entonces, yo creo que esa crítica, nosotros como psicólogos estamos años de los antropólogos y de los sociólogos. Realmente hemos intentado emular el modelo médico, que es un modelo que hoy el coronavirus lo deja muy claro, está resquebrajado totalmente, ¿no? Eh, y creo que esa es una gran deuda que tenemos, repensarnos desde ahí y, bueno, ¿qué nos toca hacer como profesionales? Reflexionar antes de hablar, reflexionar sobre qué estamos diciendo y desde dónde estamos hablando cuando hablamos del sufrimiento. O sea, ¿para qué lo decimos? Y cuestionar nuestros propios paradigmas, ¿no? Cómodos frente a eso que está ocurriendo. Bueno, pues yo creo que tal vez este es como el punto central de la charla que quise tener contigo el día de hoy, que precisamente antes de empezar a verle lecciones a esto que estamos viviendo, sí se tiene que hacer mucha reflexión alrededor precisamente de lo que está sucediendo, de lo que vivimos de manera individual, de la comunidad en donde estamos y bueno, pues de lo que viene en el futuro, que yo creo que, y yo sí quiero insistir eso, va a haber intentos, como tú dices, dispositivos para decirnos, esto va a seguir igual, no se preocupen, mañana regresamos al cine, mañana nos podemos volver a abrazar todos, y creo que no es tan inocente, o sea, no es una idea inocente de, bueno, agarrémonos las manos para esperar lo mejor, sino también tiene que ver con que no veamos lo que tú hablabas, ¿no? Esta vulnerabilidad que existe de manera estructural y que ahora está cristalizada y la tenemos enfrente y creo que este es el momento en donde vamos a tratar de voltear a otro lado y para evitar precisamente lo que dices el dolor. ¿Algo más que quisieras agregar, Leonardo? Nada, 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 solamente agradecerte mucho la invitación y bueno, desear que siempre podamos tener estos espacios de discusión, de crítica, ¿no? Y bueno, pues nada, quien quiera conectarse con nosotros ya lo podrá hacer a través de algunos links o lo que sea, si tiene alguna pregunta o duda sobre lo que dije yo hoy aquí. Sí, vamos a dejar los comentarios. Esto se va a estar publicando. Si lo estás oyendo en Spotify, está en YouTube, está obviamente en nuestras redes sociales y comenta, participa. Y bueno, la siguiente semana tendremos otra entrega y hablaremos de este tema y otros que queremos seguir desarrollando. Te agradezco mucho, Leonardo. Saludos hasta España. De nada, un abrazo grande a Aurelio y a todos los colegas de Psicología Criminal y Forense.